Un reo meditabundo. El recuerdo de un adiós. La poesía de los retornos. Muy bien, señores, segundo momento de un reo meditabundo. Estamos esta noche explorando el universo, pero para no ir tan lejos, aspiramos llegar a la luna, como lo han hecho tantos autores, tantos escritores, tantos hombres con una imaginación poderosa, pero esta noche estamos revisitando las historias escritas hace 2000 años atrás, porque conocemos los medianamente contemporáneos, pero no tanto aquellos que imaginaron en los inicios de la humanidad un viaje tan poderoso, tan mágico, digamos, como es llegar a la Luna, ¿no? Sí. A ese satélite extraordinario, maravilloso, que nosotros podemos apreciar noche a noche. Incluso hace poquito tuvimos la oportunidad de ver un eclipse donde vimos a la Luna ponerse o teñirse de rojo. Era una naranja, don Reina, fíjese. Una cosa muy linda. Como las naranjas, las manzanas de oro de las Hespérides, de la que hablan los griegos. Bueno, más o menos una cosa así. Muy agradecido el vecindario porque andábamos en la noche con el Joaquín dando gritos. Mirá, durante 1 hora y media. Así es que, bueno, era la única palabra que surgía. Vamos a seguir hablando de Luciano de Samosata, Cuénteme. Este muchacho que nació hace 2000 años, que escribió una inmensa cantidad de libros, lo que hoy entendemos por libros, ¿no? Y que uno de ellos es el antecedente de todo lo que hoy conocemos como ciencia ficción. Uh-huh. Se había hecho a la mar con su tripulación. Sí, ya en la primera página dice que haber un poco de humor a todo esto. Tanto leer a Homero, el viaje de Ulises, la Ilíada, la Odisea, pero vamos a ver si podemos relajar nuestra mente con una obra de este tipo. Y empieza a contar que se hizo a la mar y se encontró de golpe dentro de un vendaval que duró 79 días, y al 80º... Esos son vendavales, Al 80º todo se calmó extrañamente. Dice, por 7 días y otras noches viajamos por el aire. El viento. Lo llevó directamente. Claro, no podía imaginar una nave espacial. Luciano de Samosata dice, ¿cómo hago para llegar de una manera verosímil? Y un fenómeno natural. De la Tierra a la Luna. Entonces escribo, un tipo con mucho oficio, que mi barco sufrió un vendaval de tales condiciones que me llevó volando a la Luna. Estuvo primero como casi 79 días, dice. Perdido, así, en una especie de torbellino. Y finalmente se dio cuenta, al llegar el día número 80, que ya estaban No, estaban en un lugar. Estaba en un lugar, obviamente, que no describe él, hace una descripción, pero no lo menciona, pero vuelve a contar lo que le sucedió en el viaje. Dice, por 7 días y otras tantas noches viajamos por el aire, y al 8º divisamos un gran país en el aire, como una isla, pero luminoso, redondo y resplandeciente de luz en abundancia. Nos dirigimos a él, y tras anclar, desembarcamos, y observando descubrimos que la región se hallaba habitada y cultivada. Durante el día nada divisábamos desde allí, pero al hacerse de noche empezaron a aparecérsenos muchas otras islas próximas, unas mayores, otras más pequeñas, claro. Las estrellas, ¿no? Sí. Ahí estaban en ese lugar, pero obviamente les pareció una isla luminosa donde estaban y había otras menores, que eran las estrellas. Me gusta cuando tira el ancla para frenar, Sí, dice, vamos a frenar acá. Y dice que esas islas eran de color semejante al del fuego. ¿No habrá visto un fenómeno similar al que vimos nosotros hace algunas noches? Entonces la imaginación despertó en Luciano de Samosata. Todo es posible. Vimos también otro país abajo. Sí. Dice otro país abajo, con ciudades, ríos, mares, bosques y montañas, y dedujimos que era la Tierra. Fíjese usted. Miró de pronto. Sacó una deducción, dice, ¿no será la Tierra ese lugar que tiene ríos, mares, bosques, montañas? Sí. Decidimos seguir avanzando.
pero fuimos detenidos al encontrar a los que ellos llamaban los cabalgabuitres. Los cabalgabuitres andaban allí por la galaxia. Los cabalgabuitres. Los cabalgabuitres, nos aclara Luciano de Samosata, son enormes y suelen tener 3 cabezas. Puede referirse su tamaño del hecho siguiente. Atenti. Cualquiera de sus plumas Sí. es mayor y más robusta que el mástil de un gran navío mercante. Así que imagínese el tamaño de semejante ave, ¿no? Lo dejamos ahí a Luciano de Samosata. Ya está en la luna y se encuentra con estas bestias, los cabalgabuitres. Una de sus plumitas es más grande que la vela del barco mayor que usted puede imaginar. Me da miedo ese buitre. Escuche. Sí, me parece que hay algo elástico del otro lado de No, es del que vidrio. hemos quedado impactados porque No, hemos tratado de imaginar ese buitre tan fabuloso. Ahí está, míralo. Nada más que tu paso por el sueño, el beso de morir entre la niebla y la fuga de amor entre tus manos, perfumadas de olvido y madrigal, voz de mágica nostalgia y ausencia en mi ternura tan tímida y secreta. Te espero como ayer en el milagro de este ser o no ser y lo fatal para que fugitiva de otoño te amaré. Danzarina en la tarde con tu velo violeta en el tema de adiós para que si en la luz inmutable y astral en que sueñan la espuma y la furia del viento se arrodilla mi amor. Y ausencia en mi ternura tan tímida y secreta, te espero como ayer en el milagro de este ser o no ser y lo fatal. Qué lindo, cómo me gusta Héctor Pacheco con ese timbre de voz. Este tango de 1952 se llama Fugitiva, la música es de Astor Piazzolla y la letra de Juan Carlos Lamadrid. Bien. Yo estoy como verá don Reina. En la luna. Lleno de papeles, alunado. Vamos a seguir leyendo alguna parte antes de entrar en los pareceres de Juan Jacobo Bajarlía, de Borges y de algún otro respecto de este libro antiquísimo que es las historias verídicas de Luciano de Samosata. Vamos a repasar un poquito más esta obra que, muy por el contrario de lo que suele suceder con estas obras antiguas, que tienen unos artificios y una cantidad de citas y una cosmogonía que hace difícil su lectura, porque están todo el tiempo citando,
las cualidades o los poderes de Hermes, de Apolo, de Zeus, de Hera, esto y aquello, y dan por supuesto, obviamente, porque era la cosmogonía, si usted quiere entenderlo de este modo, la teología de la época. La gente entonces entendía que, por ejemplo, cuando se habla del laurel, o se habla de ciertas sombras, o se habla del olivo, y toda la metáfora que tenga que ver con esto, es una metáfora corta y comprensible, pero para el lector no entrenado, de 20 siglos después, o de 25 siglos después, la cosa se pone un poco peliaguda. Sin embargo, en el caso de Luciano de Samosata, la cosa es diferente. Es un relato absolutamente llano y hay muy pocas referencias a asuntos celestiales y demás. Sospecho yo que era un ateo Luciano de Samosata. Lo cual es un gran avance, lo que ¿no? es Porque ya en el siglo I. Las expresiones literarias estaban muy formateadas, estaban destinadas a determinadas contenidos, objetivos o personajes, o se era didáctico, o se relataban las grandes batallas. Así que aquí, este hombre, tenemos un tipo que se planta, digamos, apenas escasos 100 años después de Cristo, a imaginar un hecho fantástico, puramente imaginativo. Y de las partes más lindas de este libro que les ofrecemos a ustedes si se comunican con nosotros a través del mail o a través del mensaje de texto. 70-705, ponen la palabra reo, dejan un espacio y mándenos una dirección de correo. Ahí le mandamos este librito. Hay una descripción de cómo era la gente allá en la Luna, según este viaje. ¿Cómo es la gente? Porque no vamos a dudar. Y no, claro. Primero, a ver, para que ustedes se ubiquen en la historia, llegó Luciano de Samosata con sus muchachos, muy parecida a la historia a cuando llega Ulises con los navegantes de su navío, de su barco, a la isla de Circe, y se encuentra con la maga, que los convierte a todos en cerdos, esto y aquello. Siempre hay un grupo de gente, ¿no? Siempre hay un grupo de hombres comandando todo esto. Dice Luciano de Samosata: entre tanto, durante mi estancia en la Luna, observé muchas rarezas y curiosidades. Claro, discúlpeme que lo interrumpa, señor García, pero la primera misión del viajero es relatar lo que ve, sobre todo cuando se trata de mundos ajenos, desconocidos. Tiene que en un breve lapso de tiempo tratar de describir el máximo de posibilidades. Sí, y es la función, por ejemplo, de Heródoto, de Halicarnaso, Heródoto, a quien tendemos a llamar Herodoto, Heródoto de Halicarnaso o de Marco Polo, por ejemplo, tipos que han registrado sus viajes y todavía los viajes, de los que mucho no se sabe respecto de su veracidad, de Heródoto de Halicarnaso, son la base de nuestra cultura occidental. Es decir, entendemos que allá, hacia el occidente, hay una tierra de gentes de estatura maravillosa, de una música increíble y de una belleza sin par, porque allí fue donde llegó Heródoto de Halicarnaso y se encontró con Abisinia, que es lo que hoy entendemos como Etiopía, digamos. Se sabía que hacia allá, entonces el mundo giraba en esas direcciones, señaladas por los viajeros, que ellos también marcaban los paradigmas de la belleza, de la fealdad, del peligro, de la riqueza, de la felicidad, de todo lo que estaba más allá del mundo conocido. Sí, ¿no? Y del exotismo, ¿no? Que es justamente lo que algunos viajes sorprendieron a los viajeros, abriendo nuevos panoramas o nuevos paradigmas. Y aquí lo tenemos con un atrevimiento mucho más grande que el de Heródoto de Halicarnaso, a nuestro Luciano de Samosata. Pero claro, llegó a la Luna. Y dice: entre tanto, durante mi estancia en la Luna, como un cuento de la Landricina, ¿es esto? ¿Viste? Sí. Es una exageración. Bueno, estaba yo en la Luna. Estaba en la Luna, sí. Observé muchas rarezas y curiosidades. Y me imagino. Que quiero relatar, dice. A ver. 2 puntos. En primer lugar, no nacen los hombres de mujeres. Primer detalle, sino de hombres. Se casan con hombres y ni siquiera conocen la palabra mujer. O sea, un solo sexo. Un solo sexo. Aburridísima la Luna. Pero, dice, hasta los 25 años actúan como esposas. ¿Perdón? Los más jóvenes, si me permite. Ajá, si sos menor de 25 años, estás destinado a ser la esposa. Te toca el rol de esposa. Tienes que cocinar, lavar, coser y planchar. Te parás con los brazos en jarra y decís: ¿de dónde venís?
Sí. ¿Qué horas son estas? Ahora, y ese tipo de cosas. Lo lindo que en la luna llegás de un lugar al otro en 2 saltos. No, es cierto. Sí, querida, dice el hombre que ya tiene 26 años, Claro. le dice a su amigo de 24. Sí. Bueno, qué estructura Bueno, sí. social, digamos, tan extraña. Y a partir de esa edad, de los 25, actúan como maridos. Bien. Pero no quedan embarazados en el vientre, sino en la pantorrilla. Detalle, ¿no? Sí, Mucho más cómodo hace para barrer, por ejemplo. algunas noches con el doctor en letras clásicas Villagra de Córdoba, que lo llamamos cada tanto, hablábamos de esto y él nos relataba cómo fue que nació Heracles o Hércules de la pantorrilla de Zeus. ¿Mm? Y esta parte del mito... Esta parte del mito ha sido tomada por Luciano de Samosata, de decir, bueno, tienen como una especie de condición divina y, digamos, no engendran, sino es que mantienen durante el tiempo determinado de la gestación, digamos, a sus hijos en la pantorrilla. Esto no es una ocurrencia así a la Violeta que dice, a ver dónde pongo, el dedo gordo, la pantorrilla, la rodilla o el cuello, sino es que tiene una referencia a las mitografías y a las cosmogonías de los griegos. A partir de la concepción comienza a engordar la pierna comienza. Claro. ¿Se da cuenta, no, Reina? Así que transcurrido el tiempo... Engorda 24 kilos. La pierna, dice, qué bien. Entonces... Me nació de 6 kilos. De 6 200. kilos, con razón. Empieza a engordar la pantorrilla Sí. y cuando llega el tiempo que consideran apropiado, dan un corte y extraen el feto muerto. Ajá. Digamos, inanimado. Muerto, exacto, esa es la palabra. Sí. Pero aquí dice Luciano, muerto. Pero lo exponen al viento con la boca abierta y lo hacen vivir. Este detalle nos hace pensar en otras mitologías, ¿no? En otras ideas que están en Sí. otros libros mucho más famosos. Ajá. Insuflados, digamos. La del soplo. Un soplo ¿no? divino. El soplo divino. Ajá. Ahí El soplo está. vital. Exacto. Entonces nacían... Raro en la luna, Sí, te digo. sí, bueno, ciertas cuestiones todavía no eran descubiertas. Claro. Ciertos asuntos que tienen que ver con la ausencia o Claro, no. obviamente. Pero usted vio cómo flamea la bandera norteamericana en la luna, sí. según el video que todos hemos visto, Sí. a pesar de la ausencia de un fenómeno como ese, ¿no? A mi parecer, dice Luciano de Samosata, es de aquí de donde llega hasta los griegos el término pierna del vientre, porque allí se alberga el feto en vez del vientre. A la pantorrilla los griegos la llamaban el vientre de la pierna. Entonces, pero voy a referirme a algo más sorprendente, dice el paisano sentado Si en no el nos fogón. bastará ya Claro. imaginarnos un embarazo en la pantorrilla. Existe allí, en la luna, Sí. fíjese qué linda luna seguramente tenemos esta noche, un linaje de hombres, los llamados arbóreos, que nacen del siguiente modo. Cortan el testículo derecho de un hombre, discúlpeme, Sí. y lo plantan en la tierra. De él brota un corpulento árbol de carne, semejante a un falo. No un faro, discúlpeme. No, Sino se, un se falo. entendió, se escuchó bien. Por ahí no pronuncié bien. Tienen ramas y hojas y sus frutos son las bellotas del tamaño de un codo. Cuando están ya maduras, las recolectan y extraen de su interior los hombres. Fíjese qué lindo, ¿no? Usted va con una canastita Sí. y le dice, ¿cuántos cosechaste hoy? ¿Dónde vas, hija? En el caso. Pues a cosechar hombres, padre. Traje 26. Sí. La miércoles. Hay que criarlos después, ¿no? Está bien. Sí, digamos que tiene esa siembra, por llamarla de algún modo, Que le costó sí, un sacrificio un gran sacrificio. enorme. Tiene, digamos, no es como plantar soja aquí en la Argentina. No, pero es mucho menos frondosa la cantidad de semillas, digamos. Sí. Solamente, bueno. Además, sus partes pudendas, las partes pudendas de los seres arbóreos, estos que Sí, nacen de la que semilla, salen de esta semilla. son artificiales. Artificiales. Porque Yo ¿qué es un aplique? Un Algunos desodorante. las tienen de marfil. ¿Cómo le va? De marfil. ¿Qué dice? Las tengo de marfil. Muy bien, muy brillante. Pero los pobres las usan de madera.
También hay pobres. También hay pobres en la luna. También había injusticia social en la luna. Y una concentración de la riqueza Sí. notable que hacía que unos la tuvieran de mármol Sí, y otros de madera. y otros de madera. ¿Dónde está la inclusión? Decía un hombre que era todo de madera como Tenía Pinocho. problemas en la luna igual que acá, ¿no? Y con ellas se unen los arbóreos con los selenitas, en este caso, y tienen a sus crías, ¿m? a sus niños. Yo voy a dejar una cosita más, Oscar Reina. Dígame, después me va a decir si es de madera usted o No, marmóreo. estoy gestionando la de marfil, pero me parece que no va a llegar. A mí me dijeron que nada rígido. De madera balsa. de- Tras la vejez, el hombre no muere. O sea, se llega a la vejez. Uno llega a la degradación física, bla, 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 Sí. pero no muere nunca. Sino que como el humo se disuelve y se convierte en aire. Bueno, pero Usted saca a pasear a su abuelo, por puede ejemplo, llamarle de cualquier forma, pero eso también es Sí. fenecer, digamos. y resulta que de golpe dice el abuelo está fumando. No, se ha ido a los cielos. Se hizo humo. Exactamente, el concepto de hacerse humo. Así muere la gente en la luna, queridos oyentes, y fue un adelanto exclusivo de Radio Newell. Qué bueno. Después, la luna en sangre y tu emoción y el anticipo del final en un oscuro nubarrón. Luego, irremediablemente, tus ojos tan ausentes, llorando sin dolor. Y después, la noche enorme en el cristal y tu fatiga de vivir y mi deseo de luchar. Luego tu piel como de nieve y en una ausencia leve tu pálido final. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte y grito perdido en el olvido. Paso que vuelve del fracaso, canción hecha pedazos que aún es canción. Después vendrá el olvido o no vendrá y mentiré para reír y mentiré para llorar. Torpe fantasma del pasado bailando en el tinglado, tal vez para olvidar. Y después en el silencio de tu voz se hará un dolor de soledad y gritaré para vivir como si huyera del recuerdo en arrepentimiento para poder morir. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte y grito perdido en el olvido. Paso que vuelve del fracaso, canción hecha pedazos que aún es canción. Bueno, Homero Mansi le puso letra a este tango de 1944 que se llama Después. La música es de Hugo Gutiérrez y escribió Homero Después, la luna en sangre y tu emoción y el anticipo del final
en un oscuro nubarrón, haciendo un poco gala y homenaje a la historia de esta noche, que estamos relatando los viajes que escribió Luciano de Samosata en el siglo I después de Cristo. Exactamente. Hay una parte, obviamente, en la que no vamos a abundar por falta de tiempo, tal vez lo hagamos otro día. En el libro 2 de estas historias verídicas, si quieren el libro, nos escriben, se contactan con nosotros, o nos mandan su dirección de mail al Facebook, al Twitter. Recordamos, el Twitter es reinaosk, @García Urbani, Oscar Reina, Miguel García Urbani o Radio New Will en el Facebook. O si no, nos envía un mensaje de texto con la palabra reo, deja un espacio, pone su dirección de correo y allí le mandamos este libro, Historias Verídicas. En ese libro, Historias Verídicas, yo después de una larga coma cierro y digo, hay un episodio interesantísimo donde, al igual que otra historia bastante conocida por los judeocristianos, se pasa en una linda temporada dentro de una ballena. Incluso hay batallas dentro de la ballena, entre dos ejércitos, ¿no? Los seres del sol y los selenitas, los seres de la luna. Es realmente muy, muy interesante. Después del top, y en los últimos minutitos que queden, vamos a ver qué dice Juan Jacobo Bajarlía, de Luciano de Samosata, que dice Jorge Luis Borges, y vamos a cerrar la historia con la invitación a seguir leyendo estas cosas que tienen tantos años, que son tan divertidas, que son la base de nuestra cultura occidental. Sirven para que nos orientemos en la noche de la literatura y que digamos hacia allá va la cosa. Cuando uno encuentra algo interesante le da ganas de compartirlos